Isabel Martínez, inmigrante mexicana, vivía con su esposo Martín Romero y sus 5 hijos pequeños. Días antes del crimen, la familia estaba enfrentando dolor profundo. El padre de Isabel había perdido la vida, y según sus conocidos, ella cayó en una depresión intensa. Pero lo que nadie podía imaginar era que dentro de su mente se estaba formando una tormenta oscura, una mezcla de duelo, estrés migratorio y síntomas de trastorno psicótico. Durante semanas, Isabel hablaba de espíritus, visiones y señales. Decía que algo la estaba siguiendo, que su familia estaba marcada. Y nadie entendió el peligro real, hasta la madrugada del 5 de julio. Mientras la familia dormía, Isabel tomó un cuchillo de cocina. La casa estaba en silencio absoluto. Y según la única sobreviviente, no lloró, no gritó, no dudó. Los atacó uno por uno. Primero su esposo, Martín, de 33 años. Luego sus hijos. Isabela, de 10 años. Dakota, de 7. Dylan, de 4. Axel, de apenas 2 años. Uno tras otro, sin detenerse, sin expresión en el rostro. La niña sobreviviente, Diana, de 9 años, recordó que su madre le dijo: «Vas a ir al cielo a ver a Jesús». Intentó defenderse. Intentó escapar. Pero recibió más de una brutal herida antes de que Isabel finalmente dejara de atacarla. La casa quedó silenciosa. 5 cuerpos en el suelo, uno de ellos aún respirando. Y entonces, Isabel tomó el teléfono. A las 4:47 am, Isabel marcó al 911 con una calma que heló la sangre de los operadores. Su voz no temblaba. No parecía alterada. Confesó lo que había hecho, como quien informa algo cotidiano. Cuando los policías llegaron, la encontraron de pie, con las manos manchadas de rojo, mirando a los oficiales fijamente como si estuviera esperando algo. Diana Romero fue trasladada de urgencia a un hospital. Sobrevivió gracias a una cirugía de emergencia. Desde su cama, relató detalles que dejaron a la policía sin palabras. Su madre parecía feliz. No lloraba. Le repetía que todo estaba bien, que iban a ver a Jesús. Antes del ataque, había dicho que un espíritu demoníaco quería llevarse a los niños. La niña describió a Isabel como diferente, como si no fuera ella misma. Cuando Isabel Martínez apareció por primera vez en la corte, el mundo vio algo que nunca olvidaría. Sonreía. Mandaba besos a las cámaras. Se inclinaba como si fuera una celebridad. Negaba los cargos con un gesto del dedo. Reía. Actuaba como si el juicio no tuviera importancia. Ese video se volvió viral. Nadie esperaba ver a una madre acusada de quitarle la vida a 4 de sus hijos, comportarse con tanta liviandad. Los psicólogos forenses lo describieron como signos de psicosis activa, desconexión total de la realidad y del dolor humano. Durante las entrevistas con detectives y trabajadores sociales, Isabel dio versiones contradictorias. Primero culpó a un amigo de la familia, luego dijo que un espíritu oscuro quería llevarse a sus hijos, después afirmó que ella los estaba salvando, ofreciéndolos a Dios. Finalmente, admitió su responsabilidad, pero insistió en que no estaba sola. La defensa presentó informes médicos sobre depresión severa, estrés migratorio, episodios psicóticos, duelo traumático por el fallecimiento de su padre. Era evidente que Isabel estaba en un estado mental descompuesto, pero la brutalidad del acto seguía siendo incomprensible. Para evitar la pena de muerte, Isabel Martínez aceptó declararse culpable, pero con enfermedad mental. El tribunal la sentenció a 5 cadenas perpetuas consecutivas, con posibilidad de libertad condicional solo después de 30 años. Debido a su estado psicológico, fue enviada a un centro de salud mental dentro del sistema penitenciario. Pasaría el resto de su vida allí, entre medicamentos y evaluaciones psicológicas. Catherine Knight nació en 1955, en Nueva Gales del Sur, en medio de una familia marcada por la violencia, el abuso y las peleas constantes. Creció rodeada de caos y agresiones, aprendiendo desde muy joven que la violencia era una forma válida de resolver conflictos. En su adolescencia ya presentaba un carácter explosivo, celos enfermizos y una conducta impredecible. Su primer empleo formal lo obtuvo en un matadero, donde destacó por su habilidad con los cuchillos, herramienta que más tarde se convertiría en su marca personal. Incluso guardaba sus propios cuchillos en su habitación, colgados encima de su cama, como si fueran trofeos. En los años 90 Catherine comenzó una relación tormentosa con John Price, un hombre divorciado y padre de 3 hijos, que al inicio la describía como divertida y apasionada, pero poco a poco descubrió su lado oscuro.
Catherine era posesiva, agresiva, manipuladora y extremadamente violenta. Cualquier disgusto podía desencadenar una escena aterradora. Price intentó separarse varias veces, pero ella siempre volvía a su vida. Él sabía que era peligrosa, sabía que era capaz de cualquier cosa, incluso les dijo a sus amigos que si un día desaparecía, sería culpa de Catherine. La noche del 29 de febrero del año 2000, Catherine Knight llevó su violencia al extremo. John Price llegó a su casa después del trabajo y no esperaba que esa sería su última noche con vida. Catherine lo atacó mientras dormía, hiriéndolo brutalmente con el cuchillo una y otra vez. Cuando los forenses analizaron el cuerpo, encontraron 37 puñaladas, muchas de ellas profundas y dirigidas con precisión mortal. Price intentó escapar, dejó rastros de manchas rojas por toda la casa, pero Catherine lo persiguió hasta lograr que cayera sin vida en el suelo. Sin embargo, el verdadero horror comenzó después. Catherine destruyó completamente el cuerpo de Price, quitándole la piel en una sola pieza, como si fuera una operación profesional. Luego le quitó la parte superior del cuerpo, colgó la piel de Price en un gancho dentro de la casa y procedió a cocinar partes de su carne con papas, calabaza y salsa, preparando 2 platos cuidadosamente servidos en la mesa. Su intención, según determinaron los investigadores, era que los hijos de Price comieran la carne de su propio padre al día siguiente. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron una de las escenas más brutales en la historia criminal de Australia. La piel de Price colgando como si fuera un traje, la parte superior del cuerpo en una olla hirviendo y los platos servidos en la mesa con nombres escritos como si fuera una macabra cena familiar. Catherine Knight estaba inconsciente en la habitación, después de haber intentado quitarse la vida, pero sobrevivió. Catherine fue declarada culpable. Ni siquiera intentó defenderse, solo afirmó que no recordaba nada. En 2001, recibió una sentencia histórica. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera mujer en Australia que jamás recuperará la libertad. El juez declaró que su caso era tan espantoso que la comunidad debía ser protegida de ella para siempre. Aileen Wuornos nació en 1956 en un entorno que ya era un infierno desde su origen. Su padre era un pedófilo esquizofrénico que se quitó la vida en prisión antes de conocerla. Su madre la abandonó apenas nació. Y sus abuelos, quienes se suponía debían cuidarla, le dieron una vida hecha de golpes, insultos, hambre y abuso. A los 11 años ya trabajaba como dama de compañía para sobrevivir. A los 14 quedó embarazada después de una violación. A los 15 fue expulsada de su casa y terminó viviendo en el bosque, comiendo basura y durmiendo dentro de autos abandonados. Aileen nació rota, creció rota, y se convirtió en algo que el mundo tampoco estaba preparado para enfrentar. Durante los años 80, vagaba por Florida sobreviviendo como podía. Robos menores, peleas callejeras y dama de compañía en los márgenes de la carretera. Su vida era una espiral de miseria hasta que conoció a Tyria Moore, una mujer con la que inició una relación intensa, tóxica y dependiente. Aileen la amaba con una devoción obsesiva. Y para mantener esa relación, estaba dispuesta a hacer lo que fuera, incluso quitar vidas. Entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990, Wuornos le quitó la vida a 7 hombres. Su método era siempre el mismo. Subía a los autos de hombres que buscaban a damas de compañía. Los llevaba a zonas aisladas entre bosques y caminos secundarios. Sacaba una pistola calibre 22 y les disparaba repetidas veces. Robaba sus pertenencias, dinero y vehículos. Abandonaba los cuerpos lejos de la vista. Aunque ella insistió hasta el final en que actuó en defensa propia, la crueldad del método, la repetición del patrón y la violencia desmedida mostraban lo contrario. Aileen no estaba huyendo. Estaba cazando. Sus víctimas eran hombres comunes. Vendedores, camioneros, jubilados, trabajadores de paso. Ninguno era violento, abusivo o criminal como ella afirmaba. Perdieron la vida porque ella los eligió, porque representaban todo lo que la había lastimado desde niña. Cuando la policía logró conectar todos los asesinatos, el cerco comenzó a cerrarse sobre Aileen y Tyria. Y fue entonces cuando llegó la traición. Las autoridades le ofrecieron inmunidad a Tyria a cambio de que los ayudara a obtener una confesión. Ella aceptó. Llamó a Aileen fingiendo miedo, llorando, rogando que confesara para protegerla. Aileen, profundamente enamorada, cayó directo en la trampa. Confesó. Y fue arrestada de inmediato mientras bebía sola en un bar de motociclistas. En la corte, Aileen mostró todo el caos que llevaba dentro. Gritaba, insultaba, lloraba, amenazaba, se reía sin motivo, y luego se hundía en silencio absoluto.
Los medios la convirtieron en un monstruo, y ella misma cooperaba al mostrar un desprecio total hacia el juicio, hacia el sistema, y hacia sus víctimas. Fue condenada por 6 asesinatos en primer grado, sentenciada a muerte. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Sus palabras finales fueron tan inestables como toda su vida. Volveré. Como en Independence Day. En una nave espacial, Aileen murió sola, sin familia, sin despedidas, y sin arrepentimiento. Estíbaliz Carranza, nació en 1978, hija de un padre español y una madre mexicana. Creció entre dos culturas, con una infancia marcada por disciplina estricta y expectativas altas. Desde joven se destacó por ser callada, reservada, y extremadamente perfeccionista. Quienes la conocieron describen su mirada como distante, como si viviera en su propio mundo, un mundo donde el control era lo más importante. Esa necesidad de control sería la raíz de todo lo que venía. A mediados de los 2000, Estíbaliz se casó con Olger Ols, un hombre mayor que ella, calmado, pero según ella, emocionalmente abusivo. La relación se deterioró rápido. Discusiones constantes, frialdad, celos, y una convivencia que se volvió tóxica. En el 2008, después de una pelea intensa, Estíbaliz tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Una noche, subió al dormitorio donde Olger dormía. Llevaba una pistola que había comprado meses antes. Sin darle oportunidad de despertar, jaló el gatillo 2 veces impactando los proyectiles en la parte superior del cuerpo. Su cuerpo cayó y el silencio inundó la casa. Pero ese fue solo el comienzo. Con una calma perturbadora, bajó al sótano de la heladería, preparó plásticos, herramientas, y encendió una motosierra. Esa noche, separó en varias partes a su propio marido. Guardó los restos en bolsas, los congeló, y luego, en recipientes de plástico, los cubrió con capas gruesas de cemento. Los escondió exactamente bajo los pies de los clientes que seguían entrando a pedir helado al día siguiente. 2 años después, en 2010, Estíbaliz ya vivía con otro hombre, Manfred Interberger. Según ella, Manfred era controlador y agresivo. Según los amigos de él, ella tenía un carácter volátil y manipulador. Estíbaliz ya había matado una vez. Y sabía cómo ocultar un cuerpo. La relación se volvió insoportable para ella. Y una noche, repitiendo el mismo patrón, tomó la pistola. Le disparó a Manfred mientras él estaba de espaldas. Luego, como si fuera una rutina, llevó su cuerpo al sótano y lo separó por partes con la misma motosierra. Lo congeló. Lo metió en contenedores. Y lo selló con cemento. En total, almacenó varios contenedores con restos humanos en el sótano de la heladería, apilados uno sobre otro. Los clientes entraban todos los días sin tener idea de que, bajo sus pies, dormían 2 cadáveres. En junio de 2011, la heladería necesitaba reparaciones en el sistema eléctrico. Obreros entraron al sótano, comenzaron a retirar cosas, y descubrieron los contenedores sellados. Lo primero que sintieron fue el olor. Ese olor que el cemento no pudo encerrar para siempre. Cuando rompieron un contenedor, encontraron restos humanos en estado de descomposición. El escándalo estalló. Pero Estíbaliz ya no estaba en Austria. Había escapado hacia Italia. Días después, fue detenida en Verona. En ese momento, estaba embarazada de 4 meses. Su frialdad al momento del arresto dejó atónitos a los investigadores. No lloró, no se alteró, no intentó negar nada. Parecía aliviada. En el juicio de 2012, Estíbaliz confesó los crímenes, alegando haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de ambas parejas. Sin embargo, los peritos psiquiátricos fueron contundentes. Ella presentaba un grave trastorno de personalidad y un alto riesgo de reincidencia. Dijeron que Estíbaliz actuaba con una mezcla de frialdad extrema, necesidad de control, y hostilidad hacia las figuras masculinas. Fue condenada a cadena perpetua, pero no en una prisión normal. La enviaron a un centro para delincuentes peligrosos con trastornos mentales. Dorotea Puente, nació en 1929, en un ambiente de pobreza, abandono y abuso. Desde joven aprendió a mentir para sobrevivir. En su adolescencia y adultez se movió entre identidades falsas, matrimonios rápidos, adicciones y pequeños delitos.
Para los años 60 y 70, ya tenía antecedentes por falsificación de cheques, robo y estafa a ancianos, a quienes les daba sustancias para dormirlos y quitarles sus pertenencias. Lo inquietante es que cada vez que salía de prisión, volvía a lo mismo. Había perfeccionado el disfraz de la cuidadora perfecta y nadie imaginaba que pronto usaría ese disfraz para quitar vidas. A principios de los 80, Dorotea abrió un pequeño refugio para personas vulnerables. Ancianos solos. Personas sin hogar. Enfermos mentales. Discapacitados. Alcohólicos. Exconvictos. Todos eran perfectos para ella. No tenían familia cercana, no tenían a quien acudir, y cada uno recibía cheques del gobierno. Dorotea les ofrecía comida, cama, medicinas, y una sonrisa amable. Pero detrás de esa sonrisa, preparaba algo más. Cuando alguno de sus inquilinos se volvía molesto, reclamaba demasiado, o simplemente ya no servía para sus planes, Dorotea tenía una receta mortal. Los drogaba discretamente con potentes sedantes, como Dalmane. Cuando estaban completamente inconscientes, los llevaba al sótano o al dormitorio. Les quitaba la vida lentamente, dejándolos sin posibilidad de despertar. Luego, con ayuda de herramientas y bolsas, arrastraba el cuerpo hasta el jardín. Cavaba una tumba pequeña. Los enterraba bajo toneladas de tierra, como si fueran basura. Después se encargaba de lo más importante: seguir cobrando los cheques de la seguridad social. Incluso escribía cartas a las familias, imitaba la letra de los inquilinos, y contestaba llamadas haciéndose pasar por ellos. Esa casa era la fachada perfecta. Por fuera, olor a sopa casera. Por dentro, olor a muerte. La primera en sospechar fue una trabajadora social llamada Peggy Nickerson. Ella atendía a varios residentes que vivían en la pensión de Dorotea, y empezó a notar un patrón inquietante. Peggy preguntaba por ellos y Dorotea siempre respondía con excusas perfectas. Se fueron con la familia. Encontraron trabajo. Están de viaje. Pero había algo más. Los vecinos empezaron a quejarse del olor nauseabundo que salía del jardín. Un olor que Dorotea justificaba diciendo que los gatos habían muerto, o que estaba fertilizando. Pero ese olor no era de animales. La policía llegó buscando a un inquilino desaparecido, Álvaro Montoya, un hombre con discapacidad mental. Dorotea los recibió amable, sonriente, ofreciendo té, como si nada pasara. La policía revisó la casa y no encontró nada extraño, hasta que miraron el jardín. La tierra estaba removida, húmeda, demasiado fresca. Un oficial empezó a excavar, y ahí estaba. Un pie humano, emergiendo de la tierra. Dorotea seguía sonriendo. Pero su mirada estaba perdida, como si supiera que todo había terminado. La policía la dejó libre mientras excavaban más. Grave error. Dorotea Puente escapó esa misma noche. Mientras ella huía, los detectives siguieron excavando el jardín, y una escena dantesca salió a la luz. 7 cuerpos enterrados, algunos envueltos en mantas. Otros prácticamente desintegrados por la tierra húmeda. Los vecinos miraban horrorizados desde la calle mientras los forenses recuperaban restos humanos en bolsas negras. La ancianita adorable era en realidad una asesina en serie que convirtió su pensión en un cementerio clandestino. Dorotea llegó hasta Los Ángeles. Entró a un bar, donde conoció a un hombre mayor y vulnerable, exactamente el tipo de víctima que buscaba. Pero esta vez la suerte no estaba de su lado. El hombre la reconoció por las noticias que circulaban en televisión. Llamó a la policía. Dorotea fue arrestada sin oponer resistencia. Parecía más preocupada por su peinado, que por los 7 cadáveres encontrados en su jardín. En 1992, comenzó uno de los juicios más mediáticos de la época. Fue acusada de 9 asesinatos. Pero debido al avance de la descomposición, solo pudo ser condenada por 3. El jurado escuchó testimonios de vecinos, trabajadores sociales, y expertos forenses. Se presentaron cheques falsificados, documentos manipulados, y relatos de víctimas que sobrevivieron a las drogas que ella usaba. Dorotea, incluso frente a la evidencia, jamás aceptó su culpabilidad. Insistía en que era una cuidadora que solo trataba de ayudar. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dorotea Puente perdió la vida en 2011, a los 82 años, por causas naturales. Hasta su último día, mantuvo su inocencia. Nunca expresó remordimiento. Nunca explicó por qué lo hizo.
En 2006, Jasmine, una niña tímida de 12 años, comenzó una relación secreta con Jeremy Steink, un hombre de 23 años que se autoproclamaba hombre lobo, decía beber sangre, y se presentaba siempre vestido de negro, con collares de púas y actitudes violentas. Él afirmaba que tenía 300 años, que estaba maldito y que vivía fuera de las reglas humanas. Jasmine, vulnerable y confundida, cayó completamente en su influencia. Cuando los padres de Jasmine descubrieron la relación, prohibieron el contacto de inmediato. Pero esa prohibición fue lo que selló su destino. Jasmine comenzó a escribir mensajes inquietantes. Sería genial quitarle la vida a mis padres. Podríamos vivir felices para siempre. Jeremy, encantado con la idea, le respondió que quitarle la vida a sus padres era la única forma de estar juntos para siempre. El odio creció, la fantasía se volvió plan, y finalmente, una noche de abril del 2006, ambos decidieron ejecutarlo. El 23 de abril de 2006, Jeremy llegó a la casa de los Richardson armado con un cuchillo. Jasmine lo esperaba. Los primeros en perder la vida fueron Mark y Debra Richardson, los padres de Jasmine. Jeremy los atacó brutalmente en la planta baja. Cortes, heridas profundas, manchas rojas por todas partes. Jasmine no solo presenció el ataque, sino que también participó, según la reconstrucción de los hechos. Pero lo peor estaba arriba. En su habitación, dormía el hermano pequeño, Jacob, de solo 8 años. Jasmine subió por las escaleras. El niño despertó, asustado, preguntando qué estaba pasando. Ella lo hirió brutalmente repetidas veces, y según la policía, fue un ataque rápido pero despiadado. Al terminar, ambos escaparon de la casa como si nada hubiera ocurrido. Una vecina notó que la casa estaba extrañamente silenciosa. Cuando la policía entró, encontraron la escena más cruel. Los padres estaban cubiertos de manchas rojas en el sótano, y el pequeño Jacob, sin vida, en su habitación. Pero Jasmine no estaba en la casa. Había huido con Jeremy. Fueron encontrados a 130 kilómetros de distancia, escondidos en un pueblo cercano. Parecían dos adolescentes enamorados en una especie de viaje romántico, sin remordimiento alguno. Las evidencias eran claras. Mensajes, correos, planes. Habían planeado el crimen durante semanas. Jasmine Richardson, al tener solo 12 años, no podía recibir una condena adulta. Fue sentenciada bajo la Ley de Justicia Juvenil, a tratamiento intensivo, 10 años entre prisión y supervisión, terapia obligatoria y supervisión de por vida. Hoy se cree que vive libre, con otra identidad, posiblemente en la misma zona donde ocurrió el crimen. Jeremy Steink fue juzgado como adulto y declarado culpable de 3 asesinatos en primer grado. Condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Cambió su nombre a Jackson May en prisión. El 29 de noviembre del 2014, en Santa Croce Camerina, Sicilia, Verónica Panarello denunció desesperada la desaparición de su hijo Loris Estival, de 8 años. Dijo que lo había dejado en la escuela, pero el niño nunca llegó. Horas después, el pequeño fue encontrado sin vida en una zanja, con signos de estrangulamiento y de haber sido movido tras la muerte. La policía sospechó desde el primer día, y con razón. Las cámaras mostraron que Verónica nunca llevó a su hijo a la escuela. Mintió. Ocultó su ruta. Inventó horarios. Y cuando la policía la presionó, su historia comenzó a caer. Pero lo que nadie esperaba, era el verdadero motivo por el que Loris perdió la vida. La investigación reveló que Verónica mantenía una relación sexual clandestina con su suegro, Andrea Estival, el abuelo paterno de Loris. Un romance oculto, cargado de mensajes, encuentros y tensión familiar. La acusación aseguró que Loris los había descubierto teniendo relaciones, sí, al propio abuelo teniendo relaciones con su mamá, y que Verónica, presa del pánico, tomó una decisión monstruosa: eliminar al único testigo. Según la reconstrucción judicial, Verónica regresó a casa con Loris y allí se produjo el ataque. Utilizó cintas y cables para asfixiarlo. El niño luchó, pero no tuvo oportunidad. Después, colocó el cuerpo en el auto y lo abandonó en una zanja, tratando de simular un secuestro o un accidente. Luego regresó a su casa, limpiando, ordenando, fingiendo normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Cuando las pruebas la acorralaron, Verónica intentó un movimiento desesperado. Acusó al suegro de ser el verdadero asesino. Dijo que él le quitó la vida al niño después de dejarlo en la escuela. Dijo que él era violento y que él la obligaba a callar. Pero las pruebas forenses, la geolocalización del teléfono, la cronología, todo señalaba únicamente a Verónica. Andrea Estival negó siempre la relación y el crimen, pero las investigaciones confirmaron que la relación sexual sí existió, aunque él negó responsabilidad en el asesinato.
corrupto. En 2016, Verónica Panarello fue condenada a 30 años de prisión por homicidio premeditado, crueldad y simulación de secuestro. El tribunal determinó que actuó fría, calculadora, y que mintió desde el primer segundo. Mientras escuchaba su sentencia, no derramó una lágrima. Christine Fallin nació en un hogar marcado por la pobreza extrema, el abandono y el maltrato. Desde pequeña mostró señales de problemas cognitivos, emocionales y una salud mental deteriorada. Pasaba de familia en familia, siempre sintiéndose fuera de lugar. A los 14 años ya había abandonado la escuela y se casó con un hombre de 20 años. El matrimonio duró apenas 6 semanas. Detrás de todo esto había un patrón: impulsos violentos que nadie detectó. A inicios de los 80, Fallin comenzó a trabajar como niñera. Era joven, tranquila y aparentemente confiable. Las familias nunca imaginaron que sus hijos estaban en manos de una depredadora. Los médicos empezaron a notar algo extraño: bebés sanos, sin historial médico, que perdían la vida de forma repentina. Se les atribuía a causas naturales como encefalitis viral o síndrome de muerte súbita. Pero había una coincidencia aterradora: todos estaban bajo el cuidado de Christine Fallin. Con el tiempo, Fallin confesó que sentía impulsos, voces que le decían: quítale la vida al bebé. Sus métodos eran simples, silenciosos y difíciles de detectar. Asfixiaba a los bebés con una manta o una almohada. A veces los apretaba hasta que dejaban de respirar. Con un anciano al que cuidaba, utilizó un método similar. Todo ocurría en segundos. Sin gritos. Sin evidencia. Y sin sospechas. Entre 1980 y 1982, al menos 5 niños perdieron la vida bajo su cuidado. Bebés de pocos meses. Niños pequeños. 3 de ellos eran hijos del sheriff local. La comunidad entera estaba desconcertada. Nadie podía creer que algo tan cruel pudiera estar ocurriendo en silencio, frente a todos. Fallin también le quitó la vida a un anciano para el que trabajaba. Una autopsia posterior reveló signos de asfixia. La quinta muerte infantil en 1982 fue la que por fin levantó alarmas. Los médicos notaron que los patrones no cuadraban. Las autopsias revelaron hemorragias, signos de asfixia y contradicciones en las versiones de Fallin. La policía la interrogó, pero ella mantenía un tono frío, distante, casi infantil. Finalmente, ante la presión, confesó. Admitió que había quitado vidas porque sentía que algo dentro de ella lo pedía. En 1983, Christine Fallin se declaró culpable de 3 asesinatos en primer grado, 2 homicidios en segundo grado, y un intento de asesinato. Todo esto para evitar la pena de muerte. Fue sentenciada a cadena perpetua. Hasta hoy, sigue siendo uno de los casos más estremecedores de asesinos juveniles y cuidadores infantiles en Estados Unidos. Aunque muchos psicólogos intentaron diagnosticarla con Munchausen por poderes, epilepsia emocional o trastornos severos de conducta, la realidad es que nadie pudo explicar por completo su compulsión por quitar vidas. Lo único claro era su frase escalofriante: a veces, solo quería ver qué pasaba si dejaban de respirar. Rosa Verduzco nació en 1934, en México, y desde joven se presentó como una mujer entregada a la caridad. En 1947 fundó el albergue La Gran Familia, un refugio que, en teoría, recibía a niños abandonados, víctimas de violencia o en extrema pobreza. Durante años fue reconocida, fotografiada con políticos, gobernadores, empresarios. Se decía que era una heroína. Pero con el paso del tiempo, los rumores comenzaron a levantarse. Niños que no podían salir. Madres que no podían ver a sus hijos sin pagar cuotas. Desapariciones. Golpes. Castigos. Y un olor constante dentro del albergue que nadie quería cuestionar. En julio de 2014, México despertó con una noticia brutal. Un operativo federal, con la Policía Federal y el Ejército, irrumpió en el albergue La Gran Familia. Lo que encontraron adentro, parecía una escena de película de terror. 596 personas rescatadas, incluyendo 458 menores de edad. Niños viviendo entre basura, plagas y hedores nauseabundos. Jóvenes encerrados en cuartos sin luz. Testimonios de golpes, castigos, humillaciones, trabajos forzados.
Algunos vivían encerrados en jaulas o cuartos tapiados. Otros aseguraban que los hacían dormir en el piso, sin cobijas, compartiendo espacio con ratas. Muchos padres denunciaron que Rosa no les permitía ver a sus hijos, a menos que pagaran. Otros decían que cuando iban a buscarlos, simplemente les respondían que no querían salir, aun cuando los niños suplicaban por ellos. La CNDH confirmó después 536 víctimas de abuso en el lugar. Y peor aún, el Estado llevaba décadas recibiendo denuncias, y nunca hizo nada. Mientras los medios la llamaban la Madre de México, cientos de víctimas la describían como una mujer autoritaria, manipuladora y cruel. Hablan de gritos constantes, de castigos largos, de aislamiento, de un sistema interno donde la palabra de ella era ley, y nadie podía contradecirla. Su figura estaba tan idealizada que muchas autoridades preferían no investigar, por miedo a dañar su reputación. Y así, el infierno siguió creciendo detrás de sus paredes. Cuando el operativo reveló el horror, mamá Rosa, ya de 79 años, fue detenida. Se hablaron de abusos físicos, psicológicos, explotación e incluso secuestro. Pero poco después, un diagnóstico médico aseguró que padecía senilidad y deterioro cognitivo. Esto la volvió inimputable. Y, para el enojo del país entero, fue liberada. Ella siempre dijo que no sabía nada, que si hubo abuso, fueron culpa de empleados, y que su único pecado era amar demasiado a los niños. El país se dividió en dos. Los defensores, que la llamaban mártir, asegurando que salvó miles de vidas. Las víctimas, que lloraban frente a cámaras recordando golpes, encierros y años perdidos. Lo que sí quedó claro es que el Estado falló. La supervisión era prácticamente nula. El albergue operó casi con absoluta libertad por más de 50 años. Y niños vulnerables fueron abandonados a su suerte, dentro de un lugar donde se suponía que estarían protegidos. Rosa Verduzco perdió la vida el 6 de junio de 2018, a los 84 años, por un derrame cerebral. Nunca enfrentó un juicio real. Nunca estuvo en prisión. Y nunca pidió perdón. Juan Carlos Vázquez, de 61 años, era un hombre trabajador que atendía una ferretería del barrio. Reservado, metódico, de carácter tranquilo. Sus hijas, Gabriela, de 29 años, y Silvina, de 21, habían crecido en un hogar normal, pero sus caminos espirituales empezaron a tomar un rumbo extraño. Silvina, la menor, decía ser medium. Aseguraba que podía sentir energías, comunicarse con entidades y ver presencias oscuras. Frecuentaba un grupo esotérico llamado Centro Alquímico Transmutar, donde exploraban espiritualidad, energías, transmutación y fenómenos paranormales. Gabriela, la mayor, era más silenciosa, pero comenzó a creer todo lo que su hermana veía y decía. Poco a poco, las dos se encerraron en su propio mundo místico. Y dentro de ese mundo, algo se rompió. Según el expediente judicial, las hermanas entraron en un brote psicótico compartido. Se convencieron de que su padre no era él, que algo lo estaba usando, que una fuerza demoníaca habitaba su cuerpo. Decían que su mirada había cambiado, que su aura se había vuelto oscura, que no dormía, o que dormía demasiado, que hacía comentarios que ellas interpretaban como mensajes del ente. Gabriela y Silvina llegaron a una conclusión delirante. Para salvar a papá, hay que matarlo. Lo llamaron purificación. Un sacrificio para liberar su alma. La noche del crimen, las dos hermanas esperaron a que su padre se quedara dormido. Silvina tomó un cuchillo de cocina. Gabriela agarró otro. Y juntas entraron a la habitación. El silencio del cuarto fue roto por el primer golpe. Después, por el segundo. Y luego por una ráfaga inhumana de violencia. Los peritos forenses contaron más de 100 puñaladas. La mayoría en el torso, el cuello y la cara. Una agresión que solo puede ser explicada por un estado mental completamente fuera de la realidad. Ellas lo describieron como un rito. Decían que el demonio gritaba, que a medida que los herían, el espíritu iba saliendo. Que estaban purificando el cuerpo de su padre. Cuando terminaron, ambas estaban cubiertas de manchas rojas. Respiraban agitadas. Y dijeron que sintieron paz. Un vecino, alarmado por los ruidos y los golpes, llamó a la policía. Cuando los oficiales entraron a la casa, encontraron a Juan Carlos sin vida en su habitación y a las hermanas sentadas en el comedor, con los cuchillos aún en la mesa. No intentaron escapar. No lloraban. No parecían conscientes de la gravedad de lo sucedido. De hecho, confesaron todo con frialdad ritualista. Dijeron que habían liberado a su padre. Que la oscuridad se había ido. Que habían cumplido su misión. Los policías quedaron completamente perturbados. En el juicio, los médicos psiquiatras concluyeron que las dos hermanas sufrieron un brote psicótico simultáneo, un trastorno raro conocido como folie à deux o locura a dos.
Estaban desconectadas de la realidad. Creían genuinamente que estaban salvando a su padre. Por eso, la justicia argentina las declaró inimputables. No podían ser castigadas penalmente porque en el momento del crimen actuaron bajo un estado de alienación mental total. Tras el juicio, ambas fueron internadas en institutos psiquiátricos. Allí pasaron años, bajo tratamiento y supervisión. Con el tiempo, una fue sobreseída y dada de alta. La otra también fue liberada después de un tratamiento prolongado. Se reintegraron a la sociedad. Una estudió economía, la otra, diseño, y desaparecieron del ojo público. Lucille Edby nació el 4 de enero de 1990, en Hereford, Inglaterra, en una familia de clase media tradicional. Sus padres, John y Susan Ledby, trabajaban en empleos comunes y eran conocidos por ser gente amable y dedicada a su hija. Su infancia fue considerada normal, estudiosa, tranquila, sin antecedentes de abuso, violencia o problemas graves. Desde pequeña decía que quería ser enfermera. En la escuela, sus maestros la describían como tímida, pero aplicada, y con un fuerte deseo de ayudar a los demás. Ledby estudió enfermería en la Universidad de Chester, donde se especializó en el cuidado de neonatos. En 2011 comenzó prácticas en el Hospital Countess of Chester, y en 2013 ya estaba contratada como enfermera neonatal de tiempo completo. No tenía pareja, hijos ni historial de violencia. Su vida social era limitada y muy centrada en el hospital. Nunca se encontró una motivación clara. Los fiscales sugirieron una mezcla de necesidad de atención, disfrutaba el caos y el papel de heroína cuando un bebé colapsaba, búsqueda de poder y control sobre las vidas vulnerables, obsesión emocional con un médico del hospital que siempre acudía a las emergencias de los bebés. Ella jamás admitió una motivación y sigue insistiendo en que es inocente. Ledby atacaba a los bebés de múltiples formas, siempre buscando métodos que parecieran accidentes médicos. Inyección de aire en el torrente sanguíneo, causando embolías. Sobredosis de insulina para generar colapsos repentinos. Sobrealimentación forzada con leche, causando presión fatal. Lesiones físicas, como daño deliberado en el abdomen. Manipulación de equipos médicos para provocar fallas. Su patrón era siempre el mismo. Atacaba cuando estaba sola en la unidad, y luego actuaba como si intentara salvar al bebé. Entre junio de 2015 y junio de 2016, atacó a 14 bebés. 7 bebés asesinados. 7 intentos de asesinato, aunque varios bebés fueron atacados más de una vez. En muchos casos, colapsaron justo después de que Ledby entrara a la habitación. El hospital notó que los colapsos de bebés aumentaron solo en los turnos de Ledby. Bebés estables perdían la vida sin razón médica. Algunos tenían aire en la sangre o niveles extraños de insulina. En 2016 la retiraron de la unidad, pero sin denunciarla aún. Una revisión médica externa confirmó patrones anormales. La policía tardó casi 3 años en recopilar evidencia. Notas escritas por ella, búsquedas en redes sociales de los padres, y coincidencias exactas entre su presencia y cada ataque. Lucille Edby fue arrestada por primera vez en 2018, liberada bajo fianza, rearrestada en 2019 y 2020, y finalmente acusada formalmente de asesinato y tentativa de asesinato en noviembre de 2020. El juicio comenzó en octubre de 2022 y duró 10 meses, uno de los juicios más largos de la historia del Reino Unido. Los fiscales mostraron patrones médicos imposibles de ignorar, evidencia escrita incriminatoria, testimonios de doctores que sospechaban de ella desde el inicio. Ledby negó absolutamente todo. En agosto de 2023, el jurado la declaró culpable de 7 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Recibió 15 cadenas perpetuas, una de las sentencias más severas del Reino Unido. No podrá salir jamás, bajo ninguna circunstancia. Giulia Murano, nacida como María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte, fue una estafadora elegante, calculadora y socialmente encantadora que terminó convertida en una de las asesinas más infames de Argentina. Su máscara era perfecta. Una mujer de clase media alta, amable, educada, siempre con joyas y perfume caro, siempre con esa sonrisa que escondía una mente fría como el veneno que usaba. Su historia estremeció a Buenos Aires porque demostraba que el verdadero peligro no siempre tiene un rostro violento. A veces llega servido en bandeja de plata, acompañado de té y masitas. Desde hace años debía dinero a varias de sus amigas prestamistas y el cerco comenzaba a cerrarse. Las deudas crecían, los reclamos se volvían insistentes y ella, fiel a su estilo, no estaba dispuesta a perder su imagen ni a enfrentar la vergüenza.
En su cabeza se fue formando un plan tan silencioso como mortal. Si no podía pagar, esas personas debían dejar de existir. El veneno elegido era cianuro, un compuesto letal, invisible, libre de olor y capaz de borrar una vida en minutos. Y ella no cocinaba galletitas como dice la leyenda popular. Compraba masas, tortas y bocadillos ya hechos y los adulteraba después, algo que resultaba aún más inquietante porque no dejaba huellas ni evidencias de preparación. Su primera víctima fue Nilda Gamba, una amiga que le había prestado dinero y que ya estaba presionando para recuperarlo. La invitó a su departamento con la excusa de conversar y compartir un té. Minutos después, Nilda cayó al suelo con síntomas de envenenamiento. Lo más perturbador es que ella no llamó inmediatamente a emergencias. Se comportó como quien espera que el problema se resuelva solo. La muerte fue atribuida inicialmente a un paro cardíaco. Y ella aprendió que el veneno funcionaba y que su método era casi perfecto. Poco tiempo después, repitió la estrategia con Lelia Formisano de Ayala, otra prestamista. Té, charla amable, comida adulterada y una muerte repentina atribuida a una causa natural. Pero el círculo se volvía más peligroso. Las deudas eran más grandes y la presión aumentaba. Su tercera víctima fue Carmen Zulema del Giorgio, quien cayó en pleno ascensor del edificio, a solo metros de la puerta de la propia Murano. Fue tan evidente que la policía comenzó a sospechar porque las tres mujeres tenían una conexión directa. Todas le habían prestado dinero y todas habían perdido la vida después de visitarla. Esta vez el disfraz elegante ya no podía ocultar la coincidencia. La investigación reveló inconsistencias, contradicciones y rastros de cianuro. Y ella fue detenida y en 1985 condenada a prisión perpetua por los 3 homicidios. Nunca admitió culpa. Siempre se mostró como una señora refinada e injustamente acusada, incluso dentro de la cárcel. Cumplió 13 años y logró salir debido a tecnicismos legales, entre ellos la aplicación del 2x1. El mito creció. Algunos la veían como una villana sofisticada digna de película y otros como un monstruo disfrazado de abuela. Murió en 2014 llevando consigo la sonrisa que usaba para manipular a todos. Elise Araujo Kitano Matsunaga, nació en Brasil en 1981, y desde muy joven conoció la crudeza de la vida. Creció en un entorno violento, marcada por abusos, pobreza y abandono. A los 15 años escapó de su casa, trabajó como costurera y terminó entrando al mundo del escort de lujo, donde se presentaba como una mujer refinada, culta y elegante. Fue allí donde conoció a quien cambiaría su destino para siempre. Marcos Matsunaga, heredero del imperio alimentario Yoki y uno de los empresarios más ricos de Sao Paulo. Lo que comenzó como un romance secreto lleno de lujo, viajes y promesas, terminó convertido en una de las historias criminales más impactantes de Brasil. Marcos y Elise se casaron, tuvieron una hija y construyeron una vida aparentemente perfecta. Pero detrás de los muros de su apartamento de lujo existía una realidad mucho más turbulenta. Marcos mantenía aventuras con otras mujeres, y Elise vivía atormentada por celos, inseguridades y el miedo constante de ser reemplazada, recordándole todos los traumas de su infancia. La tensión creció todavía más cuando Elise contrató un detective privado y descubrió que su esposo estaba saliendo con otra escort. Esto no solo confirmó sus sospechas, sino que fracturó definitivamente la relación. Según la versión de Elise, el 19 de mayo de 2012, discutieron de forma intensa por la infidelidad. Ella afirma que Marcos la insultó y la agredió físicamente. En ese momento, totalmente desbordada, tomó una pistola calibre 380 y le disparó en la parte superior del cuerpo. La fiscalía, sin embargo, sostuvo que fue un crimen premeditado, motivado por celos, resentimiento y el deseo de quedarse con parte de la fortuna. Lo que es innegable es lo que ocurrió después. Elise separó por partes el cuerpo de su esposo con un cuchillo de cocina y habilidades aprendidas años antes en un curso de enfermería veterinaria, empacó las partes y las arrojó en diferentes lugares de Cotia, Sao Paulo. Las cámaras del edificio la registraron saliendo con las maletas donde transportó los restos, evidencia clave para su condena. La desaparición de Marcos encendió las alertas dentro de la empresa Yoki y la policía rastreó rápidamente los movimientos de Elise. En pocos días, confesó el asesinato. El juicio fue mediático, polémico y profundamente emocional. La fiscalía la describió como fría, calculadora y obsesionada.
La defensa se centró en su historia de vida marcada por traumas, abusos y violencia, alegando que actuó en defensa propia dentro de un matrimonio tóxico. Fue condenada a 19 años, 11 meses y un día, sentencia que más tarde fue reducida a 16 años y 3 meses por el Superior Tribunal de Justicia. Tras cumplir cerca de una década en prisión, Elise Matsunaga obtuvo libertad condicional en mayo de 2022. Hoy cumple su condena fuera de la cárcel bajo estrictas reglas, debe informar su dirección y trabajo regularmente y se ha alejado completamente del mundo mediático. Se sabe que llegó a trabajar como conductora de aplicaciones, intentando reconstruir su vida en un anonimato casi imposible. El caso inspiró documentales, podcasts y contenido viral, pero el más influyente fue Elise Matsunaga. Érase una vez un crimen de Netflix, donde ella misma relata en cámara su versión de los hechos, convirtiéndose en uno de los testimonios criminales más inquietantes de la última década.